Objetivos. Objetivo general. Desarrollar e implementar una simulación que represente el movimiento parabólico de un proyectil. Objetivos específicos. Primero, implementar conocimientos adquiridos en el transcurso del curso de física mecánica con el fin de analizar el movimiento parabólico. Segundo, demostrar que el movimiento de un proyectil se puede dividir en dos movimientos: caída libre y movimiento uniformemente acelerado. Tercer objetivo específico. Identificar cuál movimiento es constante y el movimiento no constante, determinar la velocidad en cada uno de los intervalos de recorrido. El movimiento de proyectil se denomina movimiento de proyectil cuando un objeto es lanzado al aire. Solo está influenciado por la aceleración de la gravedad. Pero teniendo en cuenta la gravedad como valor constante negativo, esta sería para que cumpla la primera condición. Cumple otras dos condiciones. La segunda condición se dice que vamos a despreciar cualquier fricción sobre el objeto. No importa si es el aire, pero en el caso de nosotros como esfera, despreciamos el rozamiento sobre el papel o otro objeto. La otra condición que debe cumplir es que ese movimiento parabólico, su recorrido debe empezar desde el origen, o sea, desde un punto denominado llamado cero, tanto como en el eje X como en el Y. Variables dependientes que se realizan en el recorrido. ¿Qué variables son estas? Son el ángulo, que lo vamos a denominar como θ, y la velocidad, la rapidez inicial. Esto depende, estas dos variables dependen cómo se realiza el recorrido de dicho objeto de forma parabólica. Bueno, ahora pasamos a la parte de valores y ecuaciones de movimiento en proyectiles. Teniendo en cuenta un valor constante, que sería la aceleración, lo tomamos como valor negativo, o sea, 9,8 metros sobre segundos cuadrados, como valor constante. Es el único que vamos a poner. Bueno, ahora pasamos a la parte de ecuaciones. ¿Qué tenemos que resulta? Rapidez inicial en X es rapidez inicial por el coseno de θ. Para Y, rapidez inicial por el seno de θ. Calcular la posición en el eje X en función del tiempo. Es rapidez inicial por el coseno de θ por el tiempo. Ahora, para hallar la posición en el eje Y, es tener en cuenta la rapidez inicial por el seno de θ por el tiempo menos la gravedad por el tiempo al cuadrado sobre 2. Ahora, para hallar el tiempo en el eje X, es X sobre el coseno al cuadrado. Para hallar el tiempo en el eje Y, tener en cuenta rapidez por el seno de θ por X. Pero como sabemos que aquí tenemos que aplicar propiedades trigonométricas, por lo tanto la rapidez nos quedaría rapidez por tangente por X menos la gravedad sobre 2 veces la rapidez por el coseno de θ. Teniendo en cuenta que aplicando las propiedades trigonométricas, seno sobre coseno nos daría tangente. Ahora, para hallar la altura máxima debemos resolver esta ecuación. ¿Cómo la resolvemos? Teniendo en cuenta que tenemos dos variables repetidas por propiedades, esto nos quedaría, y está multiplicando, ¿no? Nos quedaría rapidez inicial al cuadrado por el seno, también está multiplicando, entonces esto quedaría así: seno de θ al cuadrado sobre 2g. Y aquí tenemos los mismos denominadores. Resolviendo esta ecuación nos quedaría así: rapidez inicial al cuadrado por el seno de 2θ sobre la gravedad. Así nos quedaría resuelta esta ecuación.
para empezar el experimento de movimientos de proyectiles y parábolas, vamos a necesitar los siguientes materiales. Primero, un tablero metálico con sus respectivas ramplas. ¿Por qué dos? Pues al gusto de la medición de la parábola. Ya lo explicaremos a continuación. También vamos a necesitar una bola metálica. Puede ser de cualquier tamaño, preferiblemente que se adapte a la rampa. Estos imanes nos van a servir como sujetadores para apoyar en la tabla lo que son las hojas de papel carbón, que nos van a servir para marcar la trayectoria de la esfera, y una hoja milimetrada para tener los datos de la trayectoria de la esfera. También vamos a necesitar una regla para tener una buena medición de los datos. Aparte de todo esto, necesitamos un bloque de madera que nos servirá para apoyar el tablero metálico, como lo veremos a continuación, para darle una altitud al tablero para que la esfera tenga un recorrido parabólico como lo vemos. Bueno, después de esto también tendremos que tener en cuenta que no todo tiene que ser la misma medida. Entonces también podemos tener otras formas de apoyo en caso de que no tengan el sujetador. Entonces podemos poner un folder como lo vemos, y también sirve, obviamente tiene que tener una buena medida para que no se desnivele el tablero. Podemos ver que las parábolas pueden ser más grandes. Previo a esto pasaremos a armar el montaje experimental. Bueno, ahora seguiremos haciendo el montaje experimental. Vamos a usar el bloque de madera como soporte del tablero metálico. Seguido a esto, vamos a tener que escoger desde qué altitud vamos a soltar la esfera. Como ya lo dije, depende de la parábola, del tamaño de la parábola que se quiera. Bueno, siguiente vamos a tener que necesitar una hoja milimetrada, como lo vemos a continuación, para donde se va a soltar la esfera. En este caso, nosotros vamos a dejar la esfera en la rampla más alta para que tenga una trayectoria parabólica de la siguiente manera. Bueno, ya bien, si no tienen una hoja milimetrada, pueden usar una hoja normal, como lo va a mostrar un compañero a continuación. Bueno, compañeros, seguimos aquí. Entonces lo que hacemos es empezar a trazar líneas sobre esta hoja en caso de que no tengamos una hoja milimetrada, con el fin de que aquí también podamos simular en cada intervalo el tiempo que se tarda la pelotica en bajar por el plano inclinado. Mira, eso la decía y eso es Ahí está conectado, ahí atrás. Sí, marica, eso Luego de esto colocamos el número de cada intervalo, que nos ayudará a analizar el problema al final. Bueno, como ya lo dije anteriormente, si no tenemos una hoja milimetrada para apoyar en el tablero, podemos usar una hoja con las líneas adecuadas para el movimiento, y la podemos adaptar fácilmente a cualquiera de las dos rampas. Seguido a esto, ¿qué tendremos que hacer? Tendremos que sujetarla o con cinta o con los imanes que tenemos acá, para que nuestra hoja guía no se mueva en nuestro movimiento. Como vamos a observar a continuación, el movimiento que se da en las ramplas
no es el que queremos. Entonces para esto necesitamos obtener una mayor altura para que el movimiento tenga una mejor parábola. Con esto vamos a tener otro material de soporte con el cual vamos a lograr una mejor parábola para nuestro movimiento. Después de los debidos ensayos podemos observar que cualquiera de las dos rampas puede servir para nuestro experimento para tener una curva más adecuada. Ya después de que cada uno de ustedes tenga el movimiento deseado, pasaremos a realizar el experimento. Bueno, nosotros seguiremos con nuestra hoja milimetrada. Como vemos es el movimiento que deseamos. Seguido a esto vamos a usar las hojas de papel carbón sobre nuestra hoja milimetrada. En caso de que la hoja que estén usando sea muy pequeña, pues podremos usar dos, como lo haremos a continuación. Ahora aseguraremos las hojas sin perder la hoja milimetrada que está debajo. ¿Para qué son las hojas de papel carbón? Necesitamos observar el movimiento o la trayectoria que va a tener la esfera. Básicamente lo que hará el papel carbón es trazarlo, como lo veremos a continuación. Ya después de obtener este movimiento, lo que seguido a esto será desmontar los soportes. Quitaremos los papel carbón y lo que necesitaremos, o de mayor importancia, será nuestra hoja milimetrada. Como podemos observar, las líneas no se ven, entonces para esto tendremos que volverlas a trazar con un lápiz, como lo haré a continuación. Del campo de sustancia. Para ello repetimos el procedimiento, lo ponemos en cero, pero primero hay que verificar que esté. Ya que ya se tenga la parábola bien trazada, tendremos que tener en cuenta lo siguiente. Cada una de estas líneas o estas líneas, según la hoja que tengan, serán diferentes movimientos o trayectorias que tuvo nuestra esfera. Tendremos que dividirlas en los siguientes. Ya podemos decir acá por nuestra hoja milimetrada que tuvo 25 intervalos de movimiento, que intentaremos trazar cada uno y averiguar los datos de cada uno de ellos. Previo al experimento que ya hicimos, vamos a realizar la medida del tiempo. ¿Cómo vamos a realizar este tiempo? Pues vamos a hacer un promedio del tiempo con 5 datos que vamos a realizar. Estos serán 5 pruebas. ¿Cómo tendremos que hacer estas pruebas? Pues básicamente con la hoja milimetrada que ya tenemos, vamos a tomar con una regla o con, no sé, una tabla hasta donde llegó la trayectoria de la esfera. Básicamente el tiempo se va a medir con un cronómetro, desde que toca el tablero hasta que toca la regla. Vamos a empezar con los primeros ensayos. 0,049 segundos. El segundo. 0,034 segundos. Tercero. 0,038 segundos. El cuarto. 0,081 segundos. Y por último, nuestro quinto dato. 0,35 segundos. Ya con estos datos seguiremos a hacer el promedio de los datos. Dividimos esto en 5.
Compañero. 0,0474 será nuestro tiempo promedio para usar en nuestro experimento. Para continuar con las mediciones y los datos que necesitamos, primero que todo vamos a sacar las distancias de cada punto verticalmente, o sea en Y. Como podemos verlo, el primer punto no podemos tomarlo. Entonces, lo que son el primero y segundo punto, el primer punto será de 1 milímetro. El segundo de 1,5 milímetros. El tercero de 2 milímetros. El cuarto, 2, 4, 5, 6 milímetros. El siguiente será de 5, 6, 7, 8 milímetros. Cinco, 6, 11, 12 milímetros. 6, 11, 16 milímetros. 21 milímetros. 26 milímetros. 32 milímetros. 39 milímetros. 46 milímetros. 52 milímetros. 55 milímetros. 65 milímetros. 73 milímetros. 83 milímetros. 93 milímetros. 106 milímetros. 118 milímetros. 131 milímetros. 144 milímetros. 157 milímetros. 171 milímetros. Pues en este caso vimos que el dato 25 no lo íbamos a tomar porque desborda nuestro papel milimetrado, entonces dejaremos hasta ahí. Bueno, para continuar con los datos experimentales
vamos a tener que sacar los datos en X. Estos datos van a ser más sencillos, ya que estos datos son constantes, como lo vamos a ver a continuación. ¿Cómo se van a medir? Horizontalmente, por cada intervalo. Podemos ver que el punto 1 son 10 milímetros. El punto 2 se le suma al anterior, son 20 milímetros. Siguiente son 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 210, 220, 230 y por último 240 milímetros. Bueno, para seguir los datos experimentales y convertirlos en la velocidad, que es lo que necesitamos para mirar el comportamiento de la parábola, vemos que todos los datos que obtuvimos están en milímetros. Entonces, para poder usar la ecuación de velocidad necesitamos transformarlo en metros. Entonces, procederemos a hacerlo. Vemos que todas estas unidades ya están en metros. Ahora, ¿cómo empezaremos con las distancias verticales? Horizontales.
Bueno, ya ven teniendo estas medidas en metros, proseguimos a sacar la velocidad vertical y la velocidad horizontal para comprobar los objetivos que teníamos. Bueno, como sabemos, ya tuvimos que haber sacado un tiempo promedio estimado, que fue el que sacamos anteriormente, que este tiempo es de 0,0474 segundos. Bueno, para proseguir con nuestro experimento, como podemos darnos cuenta, ya sacamos los datos de la velocidad en Y, la vertical, y la velocidad en X, la horizontal. Bueno, se preguntarán dónde sacamos el tiempo para recurrir a estos datos. Sencillo, tomamos el dato que teníamos originalmente, que era de t igual a 0,0474, y como son 24 intervalos, cada vez que vamos a un intervalo multiplicamos ese tiempo por el intervalo deseado. El intervalo 1 lo multiplicamos por 1, el intervalo 2 lo multiplicamos por 2, por 3, así sucesivamente hasta que nos dé el resultado de todos los tiempos en los 24 intervalos que estamos utilizando. Ya con estas velocidades en X y en Y podemos ya encontrar algunas respuestas. Vemos que un objetivo que teníamos al principio era saber que la velocidad en X iba a ser constante, y como lo podemos denotar, así es. Hay pequeños márgenes de errores porque no tomamos todas las cifras significativas en los datos, pero se puede ver a simple vista que los datos son constantes y la velocidad en Y siempre va a ir en aumento. Ya con estos datos lo que prosigue al experimento es hacer un análisis de los datos con unas gráficas, que será lo que va a continuación. Ahora, con el análisis vamos a empezar a realizar las gráficas en base a nuestra tabla de datos. Lo siguiente es tomar nuestro tiempo y nuestra velocidad en Y. Entonces, para ello vamos a tomar nuestro tiempo, nuestra velocidad en Y, y vamos a generar la gráfica. Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta que esta gráfica tiene que ser una curva ascendente, pero pues como los datos son experimentales, no necesariamente va a ser una curva idénticamente perfecta, como podemos observar. Podemos observar en este grupo de datos que, por ejemplo, hay un pequeño desliz, producto, como vimos en el video del experimento, que la bolita alcanza a tener cierto decrecimiento de velocidad con respecto al golpe que tiene entre la rampa y la tabla con la hoja de carbón. Entonces, por ejemplo, esta va a ser una de nuestras gráficas a analizar. Pero también podemos observar, crear una nueva gráfica en base al tiempo y nuestra velocidad en X, que por ejemplo, pues según la teoría debería ser constante, pero nos podemos dar cuenta ya cuando generemos la gráfica que va a haber un caso excepcional en el cual nosotros los datos no van a ser constantes, sino que van a ser variables con respecto a unos intervalos de tiempo que se puede decir básicamente que son partes en las cuales por errores ya del cronómetro o los márgenes de error que pueden tener las herramientas de medición no nos dieron totalmente constantes. Por ejemplo, podemos ver que la velocidad del X al inicio es mayor en 2,112, que por ejemplo esto nos quiere decir que es el aumento de velocidad que tiene por medio de la rampa. Después vemos un decrecimiento hacia 0.2110, que se puede decir que es cuando ya inicia la parábola. Pues vemos un decrecimiento a 2,100, que aquí podemos decir que este punto se puede decir que es el margen de error humano. O sea, donde las herramientas al momento de utilizarlas nos dieron cierta imprecisión, o se puede decir que también por medio de las medidas que, como hallamos anteriormente las velocidades en la calculadora, las aproximaciones no nos dieron exactas. En fin, hay un sinfín de errores humanos, mecánicos, se le puede decir,
nos generan estas inconsistencias. Pero también podemos observar que la gran mayoría de datos está en 0,0211. Esto quiere decir que la velocidad en X se mantiene constante sin importar las excepciones, porque como ya argumentamos, estas excepciones son causadas ya por errores humanos de mantenimiento. Nosotros también en esto, aparte de estas dos gráficas, podemos hallar unas gráficas las cuales sean nuestros intervalos de tiempo en la hoja milimetrada, o sea, nuestros intervalos de medición y nuestras velocidades. También podemos también realizar gráficas entre las distancias y las velocidades. Y en fin, nosotros podemos generar un sinnúmero de gráficas. También podemos tener en cuenta una gráfica intervalo versus la velocidad en X, y también nos vamos a dar cuenta que esta va a tener un comportamiento muy similar a la que hicimos con el tiempo y la velocidad en X. Entonces, por ejemplo, como pueden observar en la gráfica la cual generamos, esta gráfica es la de los intervalos versus las velocidades. También observamos como en estas dos gráficas, como se puede ver a cierto modo, que estas gráficas son idénticas. Como ya les había explicado, los tiempos fueron derivados de los intervalos de tiempo. Por lo tanto, estas gráficas, sin importar su patrón, van a ser iguales. También podemos sacar una gráfica entre las distancias y las velocidades. Entonces, por ejemplo, yo puedo sacar una gráfica de la distancia en X, en Y versus la velocidad en Y. Entonces, por ejemplo, estas gráficas sí nos van a dar unos comportamientos diferentes, por lo que son dos grupos de datos totalmente experimentales. Pero entonces acá, como podemos darnos cuenta, sigue siendo idéntica. ¿Por qué? Porque nuestros grupos de datos, al ser distancias constantes, o sea, distancias las cuales tú las mides y son progresivas, o sea, tienen cierto margen de aumento, las velocidades siguen siendo las mismas. Por lo tanto, esto se puede decir que es el mismo intervalo de tiempo. Se puede decir en teoría porque son grupos que al momento de medirlos en el mismo punto de la gráfica de la parábola son iguales. Son del mismo margen, entonces por lo tanto no nos va a dar un comportamiento diferente sino un comportamiento igual. Pero también podemos sacar un intervalo versus la distancia, que esta gráfica vamos a observar un comportamiento variable. Entonces, por ejemplo, esta gráfica, como pueden ver, es una línea, es una gráfica lineal. ¿Porque es una gráfica lineal? Tiene un fundamento y es el siguiente: que cuando tú haces o sea, aquí lo que nos está queriendo expresar esta gráfica es que a medida que vamos avanzando en el intervalo, nuestra distancia hasta el origen, hasta nuestro origen de la parábola, por decirlo así, en los ejes de la hoja milimetrada, va aumentando. Nuestra distancia cada vez aumenta más, o sea, se aleja la parábola de de los ejes de origen. Entonces, por ejemplo, también podemos sacar otra gráfica, que sería la de la distancia vertical sobre el intervalo de tiempo. Entonces, esta también en teoría va a ser una gráfica lineal, porque esta también se va alejando del eje. Entonces, nosotros podemos observar ya a continuación que nos va a dar es una gráfica también que se va alejando del origen. ¿Esto por qué sucede? Pues básicamente porque tiene casi el mismo comportamiento. La única diferencia es que el comportamiento no es lineal. El comportamiento no es lineal, sino es una curva, la cual, como podemos observar en nuestro grupo de datos, eh, a medida que vamos avanzando en el intervalo, la distancia es mayor. Nuestra distancia nuestra distancia es mayor. Empezábamos con 0,002 y vamos aumentando nuestros valores. O sea, esto quiere decir que va aumentando de manera exponencial. Esta se puede decir que es nuestra parábola. Es totalmente descendente de manera exponencial. Estos pequeños desniveles que podemos observar en la gráfica técnicamente son desniveles experimentales, se le puede decir en cierta teoría. ¿Por qué? Porque estos son errores ya de medición, o pues que de pronto la bolita se chocó con un surco de la hoja, no sé,
O sea, hay varios factores los cuales nos generan estas curvas, lo cual esto demuestra que esta curva es experimental y todos estos datos fueron experimentales, al no ser gráficas ideales, por decirlo de un término de una manera. Y entonces, como yo les expresaba, nosotros podemos sacar un sinfín de gráficas, pero pues básicamente estas son las cuatro gráficas principales que podemos tener en base a las velocidades, los tiempos y los intervalos de medición que tenemos en la gráfica en cada uno de nuestros datos experimentales. La conclusión principal que podemos hallar es que en el movimiento de proyectiles se presentan dos clases de movimientos, un movimiento uniforme, rectilíneo uniforme horizontal y un rectilíneo uniformemente acelerado vertical. Otra conclusión que podemos sacar es que si no consideramos la resistencia del aire, observamos según el experimento que la componente horizontal, como ya habíamos dicho, la velocidad se mantiene constante, pero la vertical empieza a acelerar con base a la gravedad. Otra conclusión que podemos sacar es que a través del laboratorio para un movimiento parabólico necesitamos un ambiente totalmente estable y un sistema totalmente aislado, donde no actúe ninguna clase de fricción ni resistencias, que para ello la aproximación que nosotros realizamos en nuestro laboratorio fueron los implementos que ustedes ya observaron. Otra conclusión que podemos sacar es que los movimientos parabólicos, según las gráficas que nos dieron, en la distancia horizontal tienen un distanciamiento de los ejes, o sea, la distancia entre ellos es lineal, o sea, la distancia es un factor lineal, y en cambio la distancia horizontal sí es un factor exponencial, como ya habíamos presentado en el análisis de gráficas.